Una protuberancia en el abdomen, específicamente en el ombligo, podría ser una hernia que se puede hacer hasta por tener un periodo prolongado de tos. Está con nosotros el doctor Jesús Martínez. Doctor, muy buenos días y por favor explíquenos, esa protuberancia en el abdomen, en el ombligo específicamente, ¿es una hernia? Buenos días y muchas gracias por recibirme acá. Ok, tenemos múltiples causas de protuberancias en el abdomen, ok, sobre todo en la zona umbilical. Ahora, de las más importantes de todas es la hernia, que es la principal causa. Recordemos siempre que el ombligo es una zona muy débil de la pared abdominal, es la zona por la cual pues la madre nos daba la vida durante la vida uterina y es la única cicatriz natural que tenemos. Casi siempre se ve como una depresión en el abdomen, en el medio del abdomen, y es una zona que es muy susceptible a los cambios de presión, a los esfuerzos, al aumento de peso y a los embarazos. Entonces, hay múltiples formas de ver ombligos. Podemos ver esta zona, notamos que aquí específicamente hay un abultamiento. Este ombligo en algún momento era deprimido y se ha ido saliendo hacia afuera. Notamos también por otra parte de acá algo más grande. Esto sí es indicativo de eso, aunque de nuevo es muy importante decir que hay otras causas de esto. Ahora, doctor, ¿por qué entonces se podría hacer una hernia? Ok, eso es muy importante. Normalmente el ombligo, bueno, usualmente en todos los tenemos, evidentemente, está en el medio de un tendón que está en esta zona, que se llama la línea alba. Al ser la zona por la cual entraban los vasos umbilicales que se fibrosan y se cierran, es una zona más débil. Cuando el paciente aumenta de peso, hace grandes esfuerzos, por muy grandes, ¿ok? Tiene problemas del hígado con ascitis, tiene pues años, ha fumado y todo esto, esta zona se pone débil y la presión que viene de todo el abdomen con los esfuerzos empieza a hacer que se protruya esta zona, haciéndose la hernia umbilical. Ahora, doctor, ¿existen entonces tipos de hernia? ¿Cómo la podemos identificar? Porque, por ejemplo, si nosotros pasamos la pantalla, ese es un tipo, pero este es otro. Evidentemente, si yo amanezco con el ombligo así, me voy a dar cuenta que algo pasa. Pero acá es más difícil de identificar. Totalmente cierto. Ok, hay que recordar que una hernia es un huequito por el cual salen vísceras. Están las vísceras en un lugar que no deberían estar. Entonces, aquí lo que vemos es el abultamiento porque la víscera, usualmente en este tamaño es pequeñito y por tanto es una grasa, pero en este ya es mucho más grande, ¿ok? Ya posiblemente haya un intestino ahí. Esta zona tiene la capacidad de ir creciendo poquito a poco, por eso las señas son muy pequeñitas y se van desarrollando. ¿Cuáles son esas señales de alerta, doctor, para nosotros poderlo identificar? Es importantísimo, las señales de alerta más importantes acá es el dolor, ¿ok? Lo primero es un abultamiento. Si el abultamiento empieza a crecer progresivamente, el ombligo se empieza a deformar, entonces vamos a empezar a tener dolor por la presión que hace la pared abdominal alrededor de esta zona, ¿ok? Entonces, alertas máximas es, hay mucho dolor, el paciente empieza con vómitos, con fiebre y cambio de coloración acá en la zona de la piel. Ahora, doctor, entonces, ese dolor que usted menciona es aquí alrededor del ombligo. Sí, de hecho, específicamente puede ser alrededor del ombligo o, dame un segundo para borrar nada más acá, ¿ok? Puede ser alrededor del ombligo o incluso un poquito más hacia los laditos, no es solo el ombligo. Ahora, la zona umbilical es la que más importantemente duele. Doctor, usted dijo que ahora ciertos esfuerzos podrían detonar la hernia. ¿Cuáles esfuerzos podrían significar que aparezca una hernia? Ciertos estudios dicen que los pacientes que levantan cosas mucho más pesadas, no de la vida cotidiana y normal, pueden tener algunas hernias más. Esto no es del todo conclusivo porque tienen que darse ciertas conjunciones de cosas. Por ejemplo, que el paciente tenga alguna obesidad, que el paciente sea fumador, que tenga alguna debilidad del colágeno en esa zona o que tenga pues algún antecedente familiar de lo mismo, ¿ok? Sí, es cierto que aquel paciente que tiene todas estas cosas va a desarrollar una hernia más grande y más rápido que los otros. Ahora, doctor, hay niños, hay chiquillos que se les ve el ombligo como una pelota, ¿verdad? ¿Eso a qué se debe? Eso es importantísimo. No es mi especialidad como tal porque yo no soy cirujano pediatra, pero las hernias umbilicales, hay una gran parte de ellas que se dan en la niñez. El 90%, 80% a los 2 años se desaparecen, ¿ok? Recordemos que esta es una zona débil, que los vasos que pasan por dentro del ombligo se tienen que fibrosar, entonces el cuerpo con el paso del tiempo lo va cerrando. Si no se cierra aproximadamente a los 2 o 3 años, el cirujano pediatra tendrá que intervenir y hacer una corrección quirúrgica de la zona. Ahora, doctor, ¿cómo se trata? Digamos, en personas que ya de fijo van a tener que pasar por el proceso quirúrgico. Eso es la parte más importante. No existe un medicamento o una terapia que te vaya a cerrar el orificio que ya se dilató con el tiempo, ¿ok? Solo en los niños. En los niños nada más. En los adultos, la mayoría de las veces, como es una conjunción de cosas, no hay manera.
¿ok? Entonces, que te digan que vas a hacer algún ejercicio específico para que se cierre la hernia es rarísimo, ¿ok? Eso no es correcto, no es correcto. Eso se trata con cirugía. Normalmente lo que hacemos, que es la parte más fácil, es hacer una incisioncita dentro del ombligo. Las incisiones que eran aquí a los lados ya casi no las hacemos porque estéticamente no se ven bien. Lo que hacemos es buscar el huequito que está adentro, meter el contenido hacia adentro, ponerle unos puntos y se acabó el asunto. El ombligo queda de nuevo deprimido y en su lugar. Cuando la hernia ya es más grande, como esta o como esta otra que tenemos acá, ok, no, perdón. O sea, doctor, siempre hay que operar, no hay ningún medicamento y menos un ejercicio que acaba usted de mencionar. Siempre hay que operar, exactamente. Ahora, doctor, ¿en qué casos, por ejemplo, se pone una malla? Que la gente siempre dice, ay, me van a poner una malla. ¿En qué casos amerita eso? ¿Qué es una malla? La malla es, digamos, como una prótesis, ¿ok? Bueno, es una prótesis. Es como ver una mosquitera, una telemosquitera que tiene muchos huequitos de un tejido que no es absorbible con el tiempo. La malla lo que hace es fibrosar los tejidos, hacer una cicatriz fuerte para que esta debilidad que hay en esta zona no vuelva a abrirse y vuelva a salir la hernia. Entonces, básicamente, cuando hacemos la heridita, lo que hacemos es hacer un plano muy bonito por dentro. En el caso mío, específicamente, lo hago retrorrectal, que es el mejor sitio para ponerlo, detrás de los músculos rectos, y ponemos mallas aproximadamente más de 3 centímetros del tamaño de la hernia. ¿Ok? Esta malla, de nuevo, lo que va a hacer es reforzar los tejidos para que no se vuelva a dar la hernia. No sé si me podrían ayudar los compañeros con las tomas que tenemos en el monitor de acá para que la gente pueda ver la malla. Ahora, doctor, si se pone la malla, ¿podría volver a aparecer la hernia? Sí, hay un porcentaje bajo de hernias que se pueden volver a dar, aproximadamente un 3% de ellas. Justamente lo tenemos en pantalla, doctor, para que usted más o menos nos explique cuál es el procedimiento. Exacto, ahí se hizo una incisión en la zona, ¿ok? Se buscó el saquito herniario, se abrió toda la zona alrededor. De hecho, esta gráfica es muy interesante porque están poniendo una malla preperitoneal que pues no todos los cirujanos la pueden poner o la saben poner de esta manera, y están usando un parche especial. No es de los que más me gusta, pero sí que es un buen parche, y está poniendo la malla en uno de los espacios mejores que hay para poner las mallas, que es en el espacio preperitoneal. De esta manera la malla va a actuar como un parche, bueno, en esa no, porque está poniendo intraperitoneal, que eso es distinto. Esa malla va a actuar como un parche en esta zona, ¿ok? Y va a ser una fibrosis muy grande, ¿ok? Ahí se están cerciorando nada más de que no haya nada, y después ponen puntos y cierran el orificio y se acabó la. Ahora, doctor, ¿cómo funciona esta prótesis? Digamos, ¿el cuerpo la logra aceptar? ¿Hay casos donde el cuerpo la rechaza o llega un punto donde ya simplemente se cura al cicatrizar? Eso es importantísimo. Los rechazos de la prótesis como tal son muy raros. La mayoría de las veces, cuando hay una cosa que se le dice rechazo, muy probablemente sea una infección asociada. Recordemos que la prótesis es un material inerte que va a pasar con uno el resto de la vida, ¿ok? Y si le cae una bacteria nada más en esa zona, es un desastre porque se infecta. Entonces, muy probablemente haya que quitarla a posteriori, ¿ok? Rechazo como tal no existe, lo que existe son infecciones más frecuentemente. Doctor, entonces, para que nos quede claro, porque ya hablamos de que podría volver a aparecer la hernia, ¿en qué casos vuelve a salir la hernia, incluso cuando se puso la malla? Lo ideal es que ninguno, ¿ok? Una buena reparación tomando en cuenta las debilidades alrededor, porque si el paciente tiene cicatrices es distinto, si el paciente tiene diástasis de rectos, que es muy concomitante, a veces los músculos se abren y esto es una debilidad donde hay que corregir más grande la zona con una malla mayor para proteger más. Si se hizo bien la reparación es muy raro que salga la hernia. ¿Cómo se da cuenta uno? Dolor en la zona y de nuevo abultamiento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.